Buenas tardes. Damos comienzo a la última mesa, la mesa redonda número 4, que tiene por objeto la incorporación de la gastronomía al sistema educativo, educación alimentaria, nutrición, la necesaria interrelación con la Administración. Modera la mesa don Rafael Fernández Montalvo, exmagistrado del Tribunal Supremo y socio de Cremades Calvo Sotelo. Preside la mesa don Rafael, el excelentísimo señor don Rafael Ansón, que cederá su puesto dentro de unos minutos a don Javier Cremades, quien realizará las conclusiones de la mesa y del Congreso. Participa también en esta mesa don Manuel Valero, abogado y exvicedecano del Colegio de Abogados de Madrid, Fernando González Botija, doctor en Derecho y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, don Andrés Sánchez Magro, magistrado y crítico gastronómico, don César Antonio Molina, abogado, exdirector del Instituto Cervantes y exministro de Cultura, y como representantes del sector de la gastronomía y de las industrias relacionadas con la misma, don Carlos Moro, fundador y presidente de Bodegas Familiares Matarromera, y doña Eva Ballarín, directora del Congreso. Muchas gracias. Empiezo. Buenos días. Ante todo, quiero disculparme, pero tengo un almuerzo, que es lo lógico, una persona que se dedica a la gastronomía. Va a sustituirme y a sentarse aquí Javier Cremades, que lo hará mucho mejor que yo, por lo tanto salen ganando. Quiero decir únicamente dos cosas. Una, que este congreso se ha organizado sobre todo para ver preguntas, no para dar respuestas. Vamos a ver un poco los temas sobre los cuales es necesario trabajar para ver al final cuál es la solución o la fórmula adecuada. Pero quizás sería interesante, lo hablamos antes con el ministro, la posibilidad de preparar una proposición no de ley en la que el Congreso recomiende que se estudie este tema, que le dé a este tema la importancia que tiene. Ya se le ha dado el Ministerio de Cultura desde el punto de vista cultural, la gastronomía es parte integrante ya de la cultura. Como ha dicho muy bien Benita antes, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que se titula El Patrimonio Gastronómico Europeo, aspectos culturales y educativos, y ahora lo tenemos que incorporar todo este mundo al mundo del derecho. Eso es el tema fundamental. En segundo lugar, realmente tratar de que todo lo que se habla aquí se pueda luego recoger en un libro, en una publicación, que nos permita a todos tener acceso a lo que hemos dicho. Y luego ir creando grupos de trabajo para los diferentes temas. Y voy a terminar con una poesía que me encanta, que dice que está el hoy alerto al mañana, mañana al infinito, hombre de España, ni el pasado ha muerto, ni está el mañana ni el ayer escrito. Y creo que en este mundo de la gastronomía vamos, por supuesto, a escribir el pasado, pero sobre todo el futuro entre todos, entre los profesionales, los académicos y los clientes y los gourmets, y sobre todo gracias a los abogados. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos. Buenos días, tardes. Desde luego, mis primeras palabras son para agradecer a los organizadores, especialmente al despacho de Cremades Calvo Sotelo, por la invitación que me permite ser moderador de esta cuarta mesa. Y como moderador, si pudiera pedir algo, pediría tiempo. Es decir, estamos al límite del tiempo, por tanto vamos a ser breves. Y no obstante, vamos a aprovecharlo en la medida de lo posible para hablar de un tema que es especialmente importante, que es cómo hacer real una educación alimentaria y señalar cuáles son las medidas, proponer cambios tanto al legislador como a la Administración para hacer efectiva esa educación alimentaria. Una educación que tiene como misión hacer real en la sociedad el proporcionar una alimentación que dé los nutrientes y las energías necesarias para una vida saludable, para una vida sana. En este ámbito concreto, la verdad es que existen dos principios fundamentales, que es por una parte las competencias de la Administración en algo que tiene un interés general, un interés básico,
porque tiene una trascendencia no solamente individual para quien se alimenta de una manera sana, sino una trascendencia social, tanto desde el punto de vista de la salud como desde el punto de vista de la economía. Desde luego es una responsabilidad de la escuela en ese periodo obligatorio el dar información, formación y valores que vayan en ese camino de una alimentación sana. Pero también es necesaria una participación de la familia y de los poderes públicos, que tiene asideros constitucionales y legales en el artículo 43, el derecho a garantizarnos una salud e implicar a los poderes públicos en esta tarea, en un Estado que precisamente por su conformación, de acuerdo con el título octavo, es un Estado plural, un Estado de las autonomías, donde hay una serie de competencias concurrentes y compartidas en un ámbito extraordinariamente complejo. El protagonismo, desde luego, no es del moderador, sino es de los ponentes, y voy a empezar, como tampoco sé exactamente cuál va a ser el objeto de su ponencia, por Fernando, que será el que comenzará hablando, creo que sobre el etiquetado de los alimentos, pero no estoy seguro. Buenos días a todos. Lo primero querría empezar dando las gracias al despacho Cremades Calvo Sotelo por haberme dado la oportunidad de compartir este primer congreso sobre Derecho y Gastronomía. Para mí es un honor estar aquí compartiendo esta mesa con tan ilustres colegas. También quiero dar las gracias obviamente a la organización del IFEMA por su excelente labor, y finalmente quiero dar las gracias a todo el público que ha aguantado hasta el final. Y dada la hora que es, yo voy a procurar ser muy breve. Mi tema va a ser en concreto, efectivamente, como ha dicho nuestro moderador, el tema de la educación alimentaria y fundamentalmente yo creo que una de las columnas vertebrales, que es el etiquetado. Si queremos educar a las personas en una buena alimentación, le deberemos educar fundamentalmente dándoles a conocer un etiquetado accesible y un etiquetado comprensible. Querrían empezar arrancando de la ley 17/2011, en cuyo artículo 40 nos dice que hay que enseñar a los jóvenes en la educación nutricional. Además, con un fin muy importante, que además utiliza esa palabra la ley, que es la concienciación. La concienciación en que los futuros consumidores sepan bien qué alimentos tienen que tomar y sobre todo con qué calidad, un mínimo de calidad. Yo había propuesto a la organización poner un ejemplo con un tema quizá bastante sangrante desde el punto de vista alimentario, que es el tema, por ejemplo, de los ácidos grasos trans, que por cierto lo regula también la propia Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición en su artículo 43, ¿no? Como un ejemplo precisamente de la necesidad de educar a la gente en lo que está comiendo y fundamentalmente como primera frontera, ¿no?, con lo que se va a encontrar pues con el etiquetado del producto cuando llega a comprarlo a un supermercado o a una tienda. Entonces aquí tenemos que partir pues de una idea básica, que es que en la escuela no estaría de más que dentro de la educación general, y ya no sé en qué asignatura, porque ha habido asignaturas en donde pues muy variopintas en los últimos años, en donde quizás se podía incluir la educación alimentaria, pues enseñar a la gente lo que significa el etiquetado y sobre todo concienciarle la necesidad de tener un etiquetado lo más sencillo posible, para que sea capaz, con un breve vistazo, de entender perfectamente lo que se está comiendo. Entonces, el ejemplo de las grasas trans yo creo que es bastante significativo a este respecto, ¿no? Las grasas trans se previeron en el artículo 37 del reglamento 1169/2011, con un mandato al legislador comunitario de que estudiase el tema y que presentase un informe allá por finales del año 2014. Ese informe llegó con un poquito de retraso en 2015 y en él más o menos la Comisión de la Unión Europea nos planteó pues varias posibilidades, ¿no? Entonces, parecía que se descartaba la opción, por ejemplo, norteamericana de la prohibición total y absoluta, que nos hubiera eliminado pues el problema de educación, porque si prohibimos ya directamente el alimento, pues entonces ya no lo hemos quitado
de encima. El problema viene cuando aceptamos que tiene que existir, se tiene que comercializar, y entonces cómo le comunicamos, cómo informamos y cómo educamos al consumidor para que sepa lo que está ingiriendo. Como es bien conocido, las grasas trans presentan el problema de que son bastante dañinas para la salud por los estudios médicos que parecen ser bastante consolidados al respecto, que señalan pues problemas cardiovasculares, de obesidad, de diabetes, etcétera. Y bueno, pues las alternativas que están encima de la mesa en ese informe de 2015 son bastante claras. Una sería precisamente utilizar el etiquetado obligatorio que ya te impone el propio reglamento, que se indique que hay las grasas hidrogenadas total o parcialmente, pero señalando un límite máximo que no debería superarse. Este modelo, por ejemplo, es un modelo que se ha implantado en Dinamarca, parece ser con buenos resultados, y también bueno, pues es un modelo que el propio legislador comunitario lo ha impuesto, por ejemplo, en un reglamento sobre lactantes de 2016, el 127/2016, y que bueno, pues sería una solución apetecible. Por ejemplo, también las organizaciones de consumidores parecen haberlo defendido. Otra opción que podría ser, que es la que actualmente existe, pues es dejar simplemente señalizando que ese producto tiene este tipo de grasas y ya el consumidor decidirá si corre el riesgo o no de ingerirlas. Y finalmente una tercera posibilidad sería la autorregulación, dejar que el sector se autorregule y decida cómo debe plantearse este problema. Desde el punto de vista de educación del consumidor, yo creo que siguiendo además una base legislativa que está prevista también en el propio reglamento 1169/2011, que es el artículo 35, pues sí sería interesante que al consumidor se le educase en un etiquetado fácil para que descubriese simplemente con un ligero vistazo lo que se está ingiriendo, porque el reglamento parte de la base de que la información nutricional se tiene que basar en los famosos gramos, ¿no? En los 100 gramos, ¿no? Y a partir de ahí establecer el porcentaje del producto que contiene. ¿De acuerdo? Hay, como saben muy bien todos los aquí asistentes, otras alternativas, y el propio legislador las plantea como una opción que se tendría que estudiar, que es la posibilidad de introducir símbolos gráficos de comprensión muchísimo más sencillo y más fáciles, obviamente, de transmitir al público para saber exactamente lo que se está comiendo. Entonces, yo dejo ahí encima de la mesa pues estas opciones de la comisión, dejo también ahí la reflexión sobre cuál debe ser la política del legislador. Simplemente quiero terminar recordando el artículo 43 de la ley que he citado antes, de la ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutricional, en donde el legislador pues ha animado al sector a que en la medida de lo posible minimice la presencia de estas grasas, ¿no? Y en el estilo norteamericano, pues en el artículo 46 ha prohibido, por ejemplo, en las escuelas y en los colegios, ¿no?, la presencia de venta de productos que contengan estas grasas. Con lo cual, pues ahí vemos que hay obviamente un interés del legislador. Luego citaba que esto se tendría que precisar por vía reglamentaria, pero de cara al futuro, pues quizá tendríamos que dar un salto más y obligar precisamente a que en las escuelas se educase, ya no solamente que no existiese una máquina con los famosos donuts, etcétera, etcétera, sino que además se le dijese a los escolares pues del significado de por qué no está esa máquina, y porque claro, todo esto puede ser un poco ingenuo de que uno salga a la calle y en la tienda de al lado se lo compre. Y pues simplemente nada más, agradecer nuevamente a todos por su atención. Muchas gracias. Bueno, nos ha expuesto un tema muy interesante como es el del etiquetado, la incidencia de la ley 17/2011 y yo añadiría la importancia que tiene también desde el punto de vista del Tribunal Europeo. Una de las primeras cuestiones prejudiciales que se plantearon fue sobre la utilización en el etiquetado de los productos ecológicos, de manera que es un tema extraordinariamente interesante. A continuación, te cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al despacho de Cremades y Calvo Sotelo. Entonces, voy a dar unas pinceladas. En principio, del año 1975 al 2014, las personas en el mundo con sobrepeso y obesidad
han pasado de 105 millones a 614 millones. Entonces, el problema se ha convertido en una epidemia, es decir, en la enfermedad que para el año 2025 puede llegar a alcanzar a 1/5 de la población mundial. Claro, esto tiene luego una incidencia importante en la sanidad, porque las personas con sobrepeso y obesidad son más afectas a contraer enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas emocionales, rechazo social, etc. Y esa población que va en aumento si no se toman medidas, tanto educativas como administrativas de gobierno, los más vulnerables son los niños. Son vulnerables porque ellos no tienen ocasión, no tienen oportunidad o alternativa de elegir, ¿no?, el alimento y de elegir, digamos, otro medio ambiente, otro sitio. Y dentro de esa población son más vulnerables las mujeres. Es decir, tanto a nivel mundial como a nivel de España, las mujeres sufren una incidencia mayor. Entonces, es un tema muy complejo, y es un tema muy complejo que, bueno, yo tengo esperanza de que este primer congreso haya un segundo congreso, ¿no?, y que, como ha dicho anteriormente en la mesa, pues dure 2 o 3 días, que es lo que Dios manda, ¿no?, para un congreso de esta profundidad. Entonces es un tema muy complejo desde el punto de vista, es un tema complejo porque tiene una parte de conocimiento de los alimentos, otra parte educacional, otra parte de filosofía y otra parte legal. Entonces, para resumir, evidentemente, dado la existencia de esta epidemia, lo prioritario es introducir en la enseñanza una asignatura que es el arte del buen comer, el arte de alimentarse sanamente. Y esta asignatura debería acompañar, desde la enseñanza general básica, debería acompañar al alumno, porque este es un problema realmente importante. Luego, tiene parte de conocimiento. Hay que conocer cómo son los alimentos y cómo se deben consumir y los elementos nutritivos que tienen, etcétera. Esta parte del conocimiento es importante, pero mucho más importante también es la filosofía, porque es totalmente cierto de que somos, ya lo dijo Hipócrates, exactamente lo que comemos. Hipócrates despedía a los alumnos de la isla de Kos diciéndoles: vuestra alimentación será vuestra medicina. Entonces tiene una importancia muy importante, muy considerable. Por ejemplo, Gandhi, que practicaba la dieta taoísta, que es una dieta de la alimentación natural, decía que hay que comer la bebida y beber la comida. ¿Esto qué significa? Pues que hay que masticar muy bien, muy bien. Bueno, mi pobre padre, que falleció a finales del año pasado, ha durado hasta los 95 años, y cuando yo iba a comer en mi casa, bueno, pues probablemente estábamos en la mesa 2 o 3 horas. Es decir, hay que comer más despacio, convirtiendo la comida en bebida, y cuando uno toma bebida hay que comerla, masticarla. Bien, esto es la clave de la salud, porque si uno observa esa regla de la comida, come menos.
Y luego, por supuesto, nosotros tenemos la costumbre que nos viene de los romanos, ¿no? Porque los romanos tenían la fea costumbre de que por la mañana tomaban cualquier cosa, a la hora de comer tomaban cualquier cosa y las cenas eran pantagruélicas. Entonces, evidentemente, para observar una dieta, una filosofía de la ingesta, pues hay que comer por lo menos 5 veces al día y comer menos. Es decir, en el momento que masticas y masticas mucho, evidentemente no necesitas una ración muy importante. Bien, y como desgraciadamente no me puedo alargar, pero sí quisiera decirles que nuestra estructura física proviene de hace muchos millones de años. Por lo tanto, nuestro diseño evolutivo tiene que ver cómo se las arreglaron nuestros ancestros para sobrevivir y para comer y para las dietas. Entonces se dice que hay 4 tipos, ¿no? En la humanidad hay 4 tipos, digamos, de perfil evolutivo a la hora de la comida. Uno es el vegetariano, otro es el carnívoro, y otro es el de la dieta equilibrada, el omnívoro. Bien, pues el vegetariano supone más o menos el 25% de la población mundial. El carnívoro lo mismo y el omnívoro supone el 50%. ¿Cómo sabemos a qué tipo pertenecemos? Es muy fácil, todos lo hemos comprobado. Ponen un buen chuletón con patatas y etcétera y tal, te lo comes y después, ¿cómo te sientes? Si te sientes plof, eres vegetariano. En cambio, si te sientes energético y animado, eres carnívoro. Entonces, evidentemente, como la mayoría de la población es omnívora, pues de lo que se trata es de la combinación de los alimentos. ¿Cuál es nuestro defecto en la alimentación? Porque en una comida comemos diversidad de alimentos y son incompatibles. O sea, es una dieta muy sencilla. Es decir, ver cómo son los alimentos incompatibles. Cómo son muy sencillo. Es decir, el estómago, nuestro estómago, genera o ácido o bicarbonato alcalino. Significa que si nosotros mezclamos una cosa que necesita saliva y ácidos para disolverlo, como puede ser la carne, no podemos comer una cosa que necesita que las glándulas salivares generen una sustancia alcalina, bicarbonato, porque entonces significa que no se digiere el alimento y eso va a parar al sobrepeso y a la obesidad. Por lo tanto, para terminar, nosotros no tenemos nada que inventar. Es decir, nosotros tenemos la dieta mediterránea que, como saben, en el 2010 fue proclamada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y esa dieta pues se basa, es muy sencillo, está basada en los alimentos frescos, en los alimentos estacionales, en el aceite de oliva, en el vino, que creo que mi colega de mesa va a hablar, en el vino, tomado moderadamente, en el pescado, ¿no? Y, bueno, y en la filosofía que he dicho, ¿no? Fijaros, el aceite de oliva, me vais a perdonar un poquito más. Yo creo que te has mostrado partidario de la dieta mediterránea extraordinariamente. Sí, bueno, como tú me digas, si me dejas un minuto... No, que que la gente no se puede confiar en los mitos y leyendas, ¿no? Por ejemplo, que si comen muchos huevos crías colesterol, no es verdad. O que si cuando exprimes un zumo de naranja hay que tomárselo corriendo porque pierde las vitaminas. Entonces, quiero decir que es importante
el conocer los alimentos y sus propiedades. Bueno, y lo dejo ya. Muchas gracias por esta gran exposición de lo que es la dieta omnívora y mediterránea. Tiene la palabra Carlos, un gran emprendedor en materia de vino. Muchísimas gracias, Rafael. En primer lugar, felicitar de todo corazón a los organizadores de este congreso, que me está pareciendo auténticamente importante y fantástico, ¿no? Y necesario, absolutamente necesario. Yo, que toco diversos temas, de vino por supuesto, pero otros más, tenemos restaurante, tenemos aceite de oliva, tenemos otros, me he atañido cada una de las ponencias que he escuchado. O sea, cada una tengo que aprender mucho y tengo que plantear muchas cuestiones, ¿no? También la intervención de Mario, que luego me referiré, y demás. Pero la primera reflexión que quiero hacer es, enlazando con lo que tú dices, el vino es parte de la cultura mediterránea. Y sobre todo agradecer a Javier, que tuvo el buen criterio de incluir también dentro del Congreso a los temas relativos con el vino, quizá otros también, la cerveza, pero especialmente el vino, ¿no? Porque claro, el vino es un producto tradicional, pero es que España es el mayor propietario de viñedo, el mayor cultivador de viñedo del mundo, ¿eh? Somos los segundos o los terceros en producción, en cantidad. Por tanto, tiene una importancia vital, no solo desde el punto de vista gastronómico y organoléptico, sino desde el punto de vista económico y de otros muchos aspectos. Pero también desde el punto de vista de la alimentación, ¿eh? El Estatuto de la Viña y el Vino define al vino como un alimento. Por tanto, ya estamos entrando en unas facetas importantísimas para que esté incluido en todas las conclusiones del Congreso y en todas las ponencias la gastronomía y el vino. Y tiene mucho que ver también, ¿no? Porque, claro, cuando yo estaba escuchando el tema de propiedad intelectual, estaba pensando, claro, y cómo consideramos, porque he escuchado atentamente también al profesor que hablaba sobre las denominaciones de origen, algo que conozco bastante en profundidad. Pero es que hoy día el mundo es mucho más amplio, más profundo y más incipiente que lo que es solo una normativa estándar de las denominaciones de origen. No sé cómo podemos hacer, Mario y yo, para asentar unas investigaciones que hemos hecho conjuntamente sobre Vinesenti, en lo asentado. ¿Esto qué es? Bueno, no es vino, es procedente de la uva. Entonces ya está incluido dentro de la normativa o no. Y luego tiene varios componentes. Uno es el componente intrínseco, sí, que somos nosotros, pero otro, los derivados, porque yo he inventado el Vinesenti, pero Mario ha inventado 14 platos absolutamente maravillosos que son únicos, que serán objeto de una propiedad y apropiación de ese derecho, de ese trabajo, de esa marca. Así que vemos que tiene unas facetas apasionantes, ¿no? Escuchaba atentamente el tema del etiquetado. Bueno, con 160 vinos, 4 o 5 tipos de aceites, Vinesenti y demás, tenemos algo de incidencia sobre esto. ¿Y por qué no se genera algo que no tenga ruido y que sea uniforme en todas las comunidades autónomas? Claro, a veces hemos sacado etiquetados que en una comunidad autónoma están perfectamente aprobados y determinados, y llega otro intérprete de otra comunidad autónoma y los encuentra con problemas. Y ya ni qué decir tiene inventos, por ejemplo, como el vino bajo en alcohol, o el vino sin alcohol, o los vinos especiales, que por una parte son, por supuesto, creatividad. Se salen totalmente del marco de las denominaciones de origen, porque no están sometidos a esto, pero sin embargo son de un potencial futuro increíble, ¿no? Increíble, porque enlaza precisamente con el tema de dieta mediterránea de bajo en calorías y de bajo en alcohol, ¿eh? Siempre el vino tiene unas componentes. Hoy día la Federación del Vino está muy interesada en potenciar el conocimiento de los aspectos positivos y valorados del vino, que son inmensos, siempre con una pequeña contrapartida, que es la moderación en el consumo del alcohol y, por tanto, el equilibrio desde este sentido. Hay que buscar un equilibrio también que no perjudique a la normativa. Hace unos cuantos años hubo una propuesta de legislar sobre el tema del control del vino y poner tasas y demás. Por tanto, siempre todo esto está totalmente implicado en el intersticio de los elementos jurídicos. Constantemente estamos haciendo hincapié hacia ellos. Y en cuanto a la formación, porque no me quiero extender mucho más, pues básica, la cultura.
que muy bien va a hablar seguramente y mucho mejor César ampliamente de este concepto. Y la educación es lo que forma parte de la idiosincrasia de un pueblo, la idiosincrasia de un país. Si no tenemos esa formación, esa cultura, perderemos mucho de lo que somos. Desde luego en el mundo del vino hay muchísimo que enseñar. Claro, quizá en mi época lo aprendíamos casi de forma natural, porque estaba metido en el campo, en la agricultura, en las viñas, en la elaboración, en el vino, era algo muy, muy intrínseco, ¿no? También en el consumo, aquel pan con vino y azúcar que se tomaba, aquellos niños que no se les dejaba probar o mínimamente catar. Hay que hoy día actualizar esta formación, estos conocimientos y llevarlo a las escuelas, por supuesto, adecuadamente, pero también a la sociedad, a las escuelas de cocina, a las escuelas de cocina y gastronomía, a las humillerías y a todo lo demás, ¿no? Por tanto, creo que viene a cuento perfectamente, Rafael, el concepto es fantástico, las perspectivas son muchas, las preguntas que creo que he dejado también en el ámbito son muchas y posteriores o ulteriores congresos tendrán que ir resolviendo, además de las propuestas que Rafael y Javier Cremades han hecho. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Has puesto conocimiento y ocasión a la hora de hablar del vino, que era lo que se esperaba. Y claro, César, yo pienso que insistirá en el tema cultural porque la comida y el vino es en sí una cultura que forma parte, además de todas las manifestaciones culturales. En literatura, desde los primeros momentos, está el sexo, la comida y la muerte. Es decir, es inseparable a esas manifestaciones culturales. Los autores, cuando describen a personas o a sociedades, uno de los puntos de referencia es la comida. No quiero extenderme más, pero lo hará muy bien César al exponer esa vertiente cultural de la comida. Bueno, la gastronomía está en los libros sagrados, en todos los libros sagrados. En la Biblia es fundamental. En el catolicismo ya vemos que la misa hay una consagración que es un cuerpo, por lo tanto simbólicamente forma parte de nuestra vida desde hace muchísimos siglos. Y luego en la literatura, en la Ilíada, en la Odisea, en la Divina Comedia, en el Quijote, siempre está presente la gastronomía. De hecho, se han hecho muchos estudios sobre la gastronomía en el Quijote o en el Pantagruel de Rabelais, y Montaigne, que citaba el ministro, que hizo muy buen discurso. Y Montaigne está permanentemente, de hecho él era un vinicultor de Burdeos, vivía de eso, él no vivía de la literatura, casi nadie ha vivido nunca de la literatura, él vivía de sus viñas en Burdeos y estaba en su torre pudiendo escribir precisamente porque uno de sus medios económicos era el vino y el trabajo de la tierra, ¿no? Por lo tanto, ese reconocimiento cultural no es que se tenga que hacer, sino que va implícito con nuestro mundo desde siempre. Y podría decir que también el ministro citaba, y ahí me sentí también muy aludido, porque Picadillo era de La Coruña, yo soy de La Coruña, y por lo tanto lo conozco muy bien, fue un gran alcalde en otros tiempos, y ese libro se sigue editando y debe de ser uno de los más vendidos. Pero también la tradición de Galicia, donde, por ejemplo, Álvaro Cunqueiro escribió La cocina cristiana de Occidente, y donde, por ejemplo, Vázquez de Montalbán, que aunque vivió toda su vida en Barcelona, pero era un gallego, ha sido uno de los principales divulgadores de la gastronomía y, de hecho, a través de su personaje de novela negra, y luego Camilleri
con Montalbano, que es un homenaje precisamente a Vázquez Montalbán. Si ustedes ven, lo pueden ver los sábados por la tarde, la adaptación cinematográfica de Montalbano en el Canal 2 de Televisión Española, verán que parte de esa hora y media del personaje y de las historias y aventuras que lleva a cabo, la presencia de la gastronomía es fundamental. No en vano es un personaje de Sicilia, y no en vano Sicilia y Italia, el culto a la gastronomía siempre ha sido muy importante. Y en España, sobre todo por parte también catalana, Pla, Perucho, Luján o Delibes por la parte, digamos, castellana. Por lo tanto, ese reconocimiento existe desde siempre. Y está presente como un elemento fundamental de la cultura. Otra parte es la cuestión organizativa. Alfredo Gómez Acebo, comentando sobre estos temas del Congreso, me dijo: ¿y quién podría venir del Ministerio de Cultura al Congreso? Yo dije: nadie, porque el Ministerio de Cultura no tiene ninguna, o sea, no existe la gastronomía en el Ministerio de Cultura, al menos hasta que yo estuve, y creo que seguimos en lo mismo. De la misma manera que los toros no pertenecían al Ministerio de Cultura, al Ministerio del Interior. Y de la misma manera que, y podría seguir, hay otros ministerios. O sea, la cultura es, en primer lugar, es uno de los ministerios de la democracia. Porque hay otros ministerios que han existido desde siempre, evidentemente: justicia, el Ministerio del Interior, el Defensa, pero hay ministerios que solo han llegado cuando ha llegado la democracia. Y si no, probablemente no existirían. Y uno de ellos es cultura. Y en cultura ha habido que reconstruir un ministerio que estaba dividido en otros muchos ministerios. Por lo tanto, la gastronomía no está en cultura. Está parte en industria, parte en agricultura y alimentación, en sanidad. Cultura, evidentemente, puede hacer muchas cosas, entre otras, presentar a la UNESCO el reconocimiento de aspectos de nuestra cultura gastronómica que sean reconocidos por la UNESCO, y puede dar medallas de oro de las bellas artes a grandes chefs españoles o extranjeros, puede hacer muchas cosas. Pero en el aspecto administrativo no tiene una jurisdicción. Y no hay peor cosa que ser defendido por muchos ministerios, porque acabarán peleándose entre ellos y nadie nos defenderá. Y por lo tanto, sería importante, yo creo, que hubiera un conocimiento o una demanda o una petición que los temas, de la misma manera que los temas de arte, los temas de música, los temas de patrimonio, y esto es un patrimonio también, pertenecen al Ministerio de Cultura, y el cine, y el teatro, y la danza, también el diseño y la moda, y para eso fue muy importante el Museo del Traje, y la integración de la moda, que también se tuvo que hacer de una manera forzada, porque industria también estaba no queriendo permitir eso. Por eso yo me inventé una dirección general que se llama Industrias Culturales, para que yo no tuviera que pelearme con el ministro de Industria, por ejemplo, con Jean Clos, que era una grandísima persona que había sido alcalde de Barcelona, pero una vez, y ahora ya lo puedo contar, me vino a ver porque toda la parte industrial de la cultura quería que se pasara al Ministerio de Industria. Y mi contestación fue, a los pocos días, llevar al Consejo de Ministros la creación de esta dirección general, que todavía afortunadamente sigue existiendo. Por lo tanto, yo creo que, para ser pragmáticos y no extenderme mucho más, yo creo que el mundo de la gastronomía debería saber
y reivindicar a qué familia pertenece. A la familia de los creadores, de los artistas, de los que, a través de los cuales este país se identifica, porque no hay más que nos identifique a nosotros y a los franceses y a los italianos que nuestra cultura, dentro de nuestra cultura está la gastronomía, saber si queremos ahí o seguir divididos en diferentes ministerios y no saber muy bien a cuál acudir, ¿no? Y luego, yo creo que también debería haber una relación muy íntima, mayor de la que existe, y eso lo vemos en Francia y lo vemos en Italia. Por ejemplo, qué cantidad de películas y de series de televisión que dice un año en Toscana. Y es un abogado de Londres que su abuelo era de la Toscana, que le ha dejado, se ha muerto, le ha dejado los terrenos de vides y deja su trabajo y se va a la Toscana. La promoción que significa para el vino, la gastronomía del lugar, para el paisaje, para el turismo, y eso lo han hecho muy bien, lo han sabido hacer muy bien a la perfección. Por lo tanto, saber en qué lugar estamos, quién nos defiende, qué somos y cómo se debe enseñar. Porque si estamos en cultura y en educación, ya será más fácil que esa educación se integre dentro de la historia del arte, que debería existir y cada vez existe menos. Y dentro de la historia del arte, de la misma manera que se explican los monumentos de nuestro país, un apartado dedicado a la gastronomía y un apartado dedicado a otros asuntos, ¿no? Evidentemente esto es industria también, pero ese reconocimiento tiene que venir de ahí y tiene que venir de una pertenencia a un departamento, como exactamente Los Toros. Era anacrónico que estuvieran en el Ministerio del Interior. Evidentemente vienen esto de muy lejos, cuando no existía el Ministerio de Cultura. Gracias. Bueno, ha puesto de manifiesto, de una parte, los títulos competenciales concurrentes y compartidos y la dificultad que tiene precisamente pues, abordar una política coherente en materia de gastronomía. Y por otra parte ha reivindicado nuestra cocina, pero ha olvidado la manchega. Bueno, he hablado de la comida en el Quijote. Exacto. Y creo que ya con eso nos vale. Si ya habláramos del Lazarillo, del Buscón, etcétera, etcétera, como profesor de literatura de tanto tiempo, podríamos eternizarnos aquí, no comer hoy, ni mañana, ni pasado. Pero, por supuesto, la manchega es una verdad. Muy bien. Eva, cuando quiera. Buenos días. Yo voy a centrarme en el título de la mesa, que es cómo hacer real la educación alimentaria, y aquí es donde voy a reivindicar el papel del cocinero. Dice Carlo Petrini, que es el creador de Slow Food, que el cocinero es un actor social y político con un gran poder de cambio. Si últimamente estamos comiendo mejor, si estamos valorando más los productos de proximidad, si estamos utilizando en nuestras casas productos de temporada, es porque los cocineros del sector profesional de la hostelería han empujado su consumo. Desde la hostelería, los cocineros tienen una gran visibilidad y ese poder educativo creo que es el que debería incorporarse en cualquier medida en la que quisiéramos exactamente hacer lo que nos dice el título de la mesa, ¿no? Hacer real la educación alimentaria. Una muy breve intervención, no quiero robar tiempo al último participante del panel, pero únicamente para dejar el mensaje claro de esta reivindicación del cocinero profesional como un agente indispensable para llevar a cabo esta educación alimentaria. Gracias. Bien, pues buenas tardes ya. Me han dejado el honor de cerrar la mesa en la hora del aperitivo. Creo que es lo peor que se puede hacer para la gente que nos gusta comer y beber. Tenemos los jugos gástricos absolutamente revolucionados
Y bueno, voy a ser muy breve. No he podido escuchar el conjunto de intervenciones, pero el panel es muy interesante porque vengo del juzgado. No tengo más remedio que ganarme las lentejas o las angulas cuando me dejan poniendo sentencias. Y voy a dar un par de reflexiones para no aburrirles más sobre mi visión de esta cuestión. Porque, claro, mi visión, para empezar, del derecho a la gastronomía, me parece el título un acierto, porque puede ser derecho y cocina, derecho y salud, derecho y bienestar, derecho y alimentos. No, la gastronomía es algo más. La gastronomía, evidentemente, es cultura, la gastronomía disciplina las relaciones sociales, la gastronomía tiene que ver con iniciativas económicas, con creatividad, tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con salud y bienestar también, claro. Claro, derecho y gastronomía en principio parecen términos antitéticos, ¿no? El derecho es algo que los que nos dedicamos a su ejercicio parece que es algo que viene detrás, algo que tiene que disciplinar, que regular, que controlar incluso, que fiscalizar. Y la gastronomía es, para mí al menos, un espacio de libertad. Es un espacio de libertad absoluto. Libertad del cocinero, libertad del bodeguero, libertad del viticultor, del tabernero, del hostelero. Es un espacio de libertad, y es un espacio de libertad hoy en día en España de manera absoluta, ¿no? Este es un país donde la cocina, incluso la bebida, el vino, aquellos vinos de metralla de Valdepeñas que las posadas y fondas de Madrid tenían asaltadas. La cocina, decía Julio Camba, el gran escritor, la cocina española antiguamente olía a ajo y preocupaciones religiosas. Y era una cocina pesadumbrosa, pesarosa, por mucho que mi maestro Lorenzo Díaz haya dicho que la cocina del Quijote recogía con aquellos palominos y todo aquello, los duelos y quebrantos. Bueno, recogía una cocina de necesidad, como es la cocina manchega, una cocina de mucha subsistencia, y de aquella cocina hemos pasado a una cocina absolutamente esplendorosa, donde los cocineros, enlazando con lo que decía Eva, son estrellas sociales, son propagandistas de la buena vida en un país que España ha descubierto que somos el auténtico Silicon Valley de la buena vida. Lamentablemente lo hacemos muy mal los microchips, tenemos una economía productiva relativa, pero en lo que es el sector de la buena vida, gastronomía, hostelería, cultura, festivales de teatro, somos líderes mundiales. No solo porque lo digan los 50s y las estrellas Michelin, sino porque somos líderes mundiales, sobre todo de creatividad y de referencia. Otra cosa es, evidentemente, y un congreso como este y las sucesivas ediciones que vengan, que habrá que reflexionar sobre cómo se decanta todo esto, porque después de normalmente las burbujas del champán, a veces aparece la resaca. Yo no voy a ser pesimista, porque soy un optimista natural, pero también estamos viendo cierta burbuja gastronómica, cierta burbuja de todo vale, y ya veremos qué pasa y hasta dónde se mantiene esto, y lo vamos a ver sobre todo, ya lo hablo como juez mercantil, en el mantenimiento de muchas empresas, en la entrada de fondos de inversión, en el capital, de bodegas, lo sabe Carlos, de grupos de hostelería, de grupos de restauración. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se disciplina. Y luego también, que creo que es un poco el objeto siquiera tangencial de esta mesa absolutamente transversal, vamos a ver qué pasa en el futuro, las relaciones de las industrias con los poderes públicos. Tenemos un Estado complejo, compuesto, complejo, plural. No sabemos además hacia dónde vamos a ir este Estado, y vamos a ver cuáles son las relaciones, porque hay una cosa que incluso en el propio trasfondo de la marca España, por otra parte me parece que muy bien concebida marca España, está la definición de cuál es la cocina española. Esto es un tema que tienen que hablar los cocineros y los especialistas. No sabemos a día de hoy cuál es la cocina española. Algunos dicen, pues es la cocina de las Españas. La cocina de las Españas. También en cuanto a las relaciones con los poderes, la política de fomento, de subvención, las relaciones laborales, que creo que también se habrán tocado, la necesidad de un estatuto y un régimen especial para la hostelería, creo que es fundamental. Habrá que pensar que la gente que trabaja en hostelería, turnos partidos, gran volatilidad y gran movilidad, hay que buscar un régimen laboral especial.